Ya estamos grabando. Perfecto. Cuando gustas, Fabián, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos acompañan desde todo Sudamérica y de lo que sería parte de Centroamérica, que es México. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto webinar titulado Liderazgo en la Cuarta Revolución, claves para la transformación productiva. Antes queremos darles una pequeña introducción de qué es Tigna. Tigna nace del idioma islandés que significa trazando caminos. Hoy en día somos un equipo de profesionales reconocidos en las áreas de gestión corporativa, transformación organizacional, responsabilidad social empresarial, coaching, igualdad de género, ODS, bienestar de las organizaciones, trabajando en diferentes puntos de América, como lo es Argentina, Colombia, Chile, México y Uruguay. Este día nos acompañan como nuestros expositores Gonzalo y Andrea. Para un pequeño síntesis les podemos mencionar que Gonzalo, nuestro director de inteligencia social que se radica por Argentina, él es licenciado en ciencias sociales, si no me equivoco, y coach Sí, económico, con un interés especial en lo que son los temas de crecimiento personal y organizacional. Por otro lado, nuestra querida doctora Andrea Quiroga, que es colombiana, pero radica aquí en México, en Jalapa, Veracruz, para ser más exactos. Ella es licenciada en Derecho, que tiene lo que son posgrados y especialidad en lo que es el Derecho Internacional Privado. Se ha desempeñado como árbitro internacional y hoy en día coach ontológico, y al igual que nuestro expositor Gonzalo, tiene su experiencia en crecimiento personal y organizacional. TIGNAP busca trazar sus caminos por diferentes líneas de acción. La principal que tenemos es los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales están conformados por la Agenda 2030 que puso la ONU en vista a que nos desarrolláramos todos como mundo, el mundo se desarrollara para poder llegar a esos objetivos y tener un mundo más sustentable. De igual manera, estamos en el interés de temas como la igualdad de género, transformación organizacional, coaching y felicidad organizacional. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con los expositores para que nos expliquen la cuarta transformación. Bueno, bienvenidos nuevamente. Creo que hoy los he saludado muchas veces y como dije hoy en nuestras pruebas, hoy estamos un poco en nuestra versión desconectada, saludando a nuestros amigos desde el norte del continente. Yo estoy ubicado en Jalapa, Veracruz. Doy el agradecimiento a Coparmex Jalapa, que es quien nos ayudó a publicitar este evento en el estado de Veracruz. Y saludo también a todos nuestros amigos que se están conectando desde Colombia, desde Chile, Uruguay y sobre todo Argentina. Y hoy tenemos a un participante que muy atento nos está contando que está desde Patagonia. Entonces, les damos a todos la más cordial bienvenida y esperamos poder pasar una hora de muchos aprendizajes y de mucho conocimiento compartido. Nuestro tema efectivamente tiene que ver con la revolución industrial y hago aquí un paréntesis un poco para contextualizar a nuestros amigos de México. Esta cuarta revolución no tiene nada que ver con la cuarta transformación que el gobierno nacional quiere hacer ver. Esto tiene que ver con un movimiento mundial y por eso quiero hacer la aclaración porque somos apolíticos, entonces no vamos a hablar de ello. Entonces empecemos. Las revoluciones industriales se dice que tenemos 4 revoluciones de las cuales nosotros estamos siendo protagonistas de la última. La primera se ha denominado mecanización, cuando el surgimiento de la máquina del vapor, la energía hidráulica y la mecanización. La segunda tiene que ver con la electricidad, producción en masa, cadena de montaje y electricidad. Y la tercera, informática, es la automatización, tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TICs, las famosas TICs. Y por último, estamos en la época de la digitalización. Pero no me voy a anticipar, solo estoy dando un recorrido muy rápido. En el primero estamos hablando en el siglo XIX, el otro estamos hablando del siglo XIX y XX, claramente el tercero, estamos hablando en el siglo XX, inicios un poco del siglo XXI, pero obviamente la cuarta revolución industrial, nos referimos efectivamente a el siglo XXI. Quiero aclarar también que
Al hablar de las 4 revoluciones industriales, no solo nos referimos efectivamente a la industria. Las revoluciones, aunque han impactado la economía, absolutamente todas han impactado a las sociedades. Y eso es el primer aclaración o el primer comentario que quisiéramos tener. Gonzalo, ¿algo de esto o seguimos? Muchas gracias, André. Un abrazo para ti, a Cariñosa México, Jalapa, a Fabián y todas las personas que nos están escuchando. Soy Gonzalo Yambruno, parte del equipo de Tecna. Estoy acá en Buenos Aires también. Coincido contigo, el tema que nos aborda hoy un poco, el tema del liderazgo, es entender un poco cómo funciona este liderazgo en el marco de la 4ª revolución industrial que estamos insertos y estamos desarrollando. Si quieres, en la siguiente lámina nos va a quedar un poco más claro, André. Este contexto de la globalización, ¿no es cierto? En este contexto de nuevos mercados, nuevas herramientas, no es casualidad que nosotros seamos una pyme, voy a usar esa palabra, seamos emprendedores y emprendedoras que estemos trabajando en diferentes lugares también donde desarrollamos el conocimiento. Claramente son nuevas las reglas de juego que se están transformando y son nuevos los actores sociales que están empezando a ver con nuevas herramientas. Hoy tenemos un tema de mercado mucho más segmentado, mucho más globalizado, donde empieza a desarrollar este tipo de cosas, ¿no es cierto, Andrés? Sí, pues la globalización marcó una etapa fundamental y es precisamente en todo el mundo. De la globalización nadie pudo escapar y hasta los mercados más cerrados y los que daban beneficios arancelarios o daban protecciones respecto a las cantidades de productos que se podrían importar en un país, realmente tuvieron que abrir las barreras. Al abrir barreras y al poder tener nuevos competidores, todas las empresas y las organizaciones tuvieron que adaptarse a ese nuevo sistema de mercados. Tenemos 2 vías. Era la posibilidad de que llegaran efectivamente nuevos competidores, rompiendo el precio o las cantidades vendidas, donde nos obligaba sinceramente a todos a innovar y a mejorar nuestros productos. Pero también era la posibilidad, como nunca, de poder tener nuestros productos y servicios fuera de nuestro contexto local o de nuestro contexto nacional. Eso generó efectivamente que se compartieran otros tipos de tecnologías, otro tipo de herramientas. Créanme que no solamente esto tocó a Microsoft, Apple, el Circo del Sol o todas las empresas, sino evidentemente hasta las más pequeñitas empresas tenían o microempresarios tuvieron que adaptarse a nuevos flujos de mercado, nuevas herramientas y nuevos actores. En ese sentido, nuestras reglas de juego en la globalización hicieron ver un mundo distinto. Este marco es súper interesante porque empiezan a surgir los tratados de libre comercio, Europa se empieza a aliar, tuvimos el euro, tuvimos un poco lo que empezó a pasar, ahora estamos en el Brexit, en lo que es la Gran Bretaña, y aquí entrar en el marco de la 3ª revolución industrial también hay un modelo de teléfono y unas acciones que vamos a desarrollar. Y mi querido Fabián siempre nos recuerda que la gente que está escuchando este webinar, en donde esté, pueden usar su chat para dejarnos preguntas, comentarios, ¿no es cierto, Fabián? Claro que sí. ¿Qué tal a todos nuestros amigos que se acaban de sintonizar con nosotros? Primero que nada, les damos la bienvenida y de igual manera, cualquier duda, sugerencia, los estamos aquí por el chat para atenderlos. Gracias, querido Fabián. Cuando usamos esta analogía de este tipo de teléfono, también tiene que ver cómo empezó a revolucionar la industria. Uno de los grandes saltos cualitativos en la época del año 2000, antes de las Torres Gemelas en Nueva York, antes de alguna manera lo que pasó en Chiapas en México, antes de las revoluciones que hubo políticas, sociales y culturales en América Latina, de este cambio de tecnología. Lo que estas personas logran, este tipo de teléfono, que es una fruta bastante sabrosa, logra conectar toda la información en un solo aparato telefónico y empieza una clara forma de empezar a globalizar los servicios y empiezan a construirse de alguna manera nuevos modelos de economía de negocio. Si lo llevamos actualmente, no es tan extraño que muchas de las personas que estén acá escuchando este webinar no hayan conocido una máquina de escribir, no hayan conocido unos cassettes, no hayan conocido los discos de alguna manera, pero sí hayan conocido este tipo de teléfono que existe. Otro fenómeno interesante, y colocamos acá con André, cuando preparamos esto con Fabián y con el equipo, todo el tema de la tercerización de servicios. Cuando las empresas empiezan a prescindir, un ejemplo bastante interesante, ponemos siempre con André cuando trabajamos en esto, es el tema de seguridad y es el tema de servicios. Son las dos primeras áreas
que se empiezan a tercerizar de los servicios básicamente de las empresas y empiezan a ver los contratos tipo, acá le llamamos monotributo en la Argentina, cuentas de cobro en Colombia, no sé cómo se llaman en México, André, cuando ya no tienes un contrato fijo, sino que tienes un contrato mucho más parcial o part-time, por horas de trabajo. ¿André? ¿Me escuchan? Prestación de Ahora servicios. sí. Prestación de servicios, fantástico, ¿te fijas? Entonces empieza a haber como una atomización de los conceptos de las personas. Claramente entonces en esta tercera revolución industrial de un marco donde las personas son importantes, pero lo más importante es tener, lo más importante es desarrollar. ¿Cuántas veces ustedes ven que las personas llegan a su reunión y colocan las llaves del auto encima de la mesa o colocan, diciendo que están de vacaciones o su teléfono, un indicador de alguna manera de autonomía de esto, es colocar las llaves del auto, del carro, del vehículo en la mesa, o colocar tu teléfono también para que todo el mundo vea. Pero pasa muchas veces, como mi teléfono, que no tiene minutos o no tiene un plan de internet para poder comunicarse. Ese es el marco de la tercera revolución industrial. Y en la cuarta revolución, en la que estamos impregnados hoy, en la que estamos caminando hoy, aquí ponemos un par de ejemplos bastante interesantes que los preparábamos también, es donde empieza a ver las personas, los negocios y el pensamiento, básicamente se empieza a valorar. La persona que está arriba es una chica que tiene 16 años, Greta Thunberg, me disculpan, mi inglés no es tan bueno, es una activista sueca que cruzó el Atlántico en un bote, conducido básicamente por el tema de paneles solares, estaba ayer reunida con el presidente Barack Obama, hablando del cambio climático, todo el tema de lo que está pasando con el clima. Decía, hey, no me escuchen a mí, escuchen a los científicos. El problema que tenemos actualmente, y lo veíamos en un par de webinars atrás, que nos estamos consumiendo el mundo entero este año. El 29 de mayo nos consumimos todos los recursos que tenemos en el planeta este año. Otro fenómeno de la cuarta revolución industrial, donde aparece todo el tema del muro, antiguamente era el muro de Berlín, en mi época del colegio, el muro de Berlín, hoy hablamos del muro de Donald Trump, donde está Andes, donde está Fabián del tema de México también. Las nuevas redes sociales son mucho más importantes y mucho más presentes. Corrígeme, Andrea. Spotify. Spotify. Siempre me cuesta el nombre. Ya no pagamos por escuchar música, sino que la escuchamos gratuitamente y el modelo de negocio empieza a cambiar. Mi querido Fabián, mi querida Andrés, mi querido Sebastián son abogados que hoy ejercen de alguna manera en distintas partes a través de proyectos no necesariamente estando presentes. Es decir, la industria empieza a cambiar y la tecnología empieza a ser mucho más parte. Ponemos como ejemplo, André tiene un hijo precioso, yo tengo una hija preciosa, que en sus colegios ya empiezan a ver temas de STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería para desarrollar un pensamiento más lógico. Es normal, es habitual que los niños y niñas hoy en el colegio desarrollen ciertas competencias que nosotros no desarrollábamos antes. Es decir, está mucho más centrada la tecnología hoy en la cuarta revolución industrial, donde la tecnología es lo más importante para desarrollar, pero para nosotros como equipo de Tecna, y la lámina siguiente lo vamos a ver, que la dejó André, tiene que ver cómo trabajamos con las personas, el sentido más importante. André, ¿qué tiene que ver esto con la cuarta revolución? Las personas, lo sistémico, me pierdo un poco. Bueno, no sé si me escuchan, es que oí un sonido. Ok, perfecto, gracias. Evidentemente la cuarta revolución, como les decía, no es solamente un tema industrial o que solo estamos hablando de la era digital. Creo que todos hemos sido bombardeados por ese tema o el tema de los robots o el tema de la robótica en general. Evidentemente es parte de la cuarta revolución industrial. Sin embargo, la cuarta revolución tiene 4 principios fundamentales que no podemos dejar jamás de lado. El primero de ellos tiene que ver con lo sistémico. Lo sistémico hace referencia a los sistemas. Los sistemas son sociales, económicos, culturales, políticos, religiosos. En ese sentido, el mundo es globalizado, el mundo es uno, la sociedad es una. Y la sociedad está compuesta como un reloj que tiene diferentes piezas totalmente armónicas. La teoría de los sistemas, que algunos pueden conocer por Luhmann, Parsons, efectivamente habla en que las sociedades en el siglo XXI tienen que estar armonizadas unas con otras. Luego, la empresa y las organizaciones no están fuera de ellas. Y aquí es donde empezamos a girar en torno
a nuestro tema que tiene que ver con el liderazgo, efectivamente, de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa ello? Que no podemos dejar de pensar que la cuarta revolución es solo tecnología. No. Evidentemente hay nuevos cambios, van a ver, más adelante lo vamos a ver, pero nuevos cambios en las profesiones, en los oficios, en las tareas, por supuesto, pero la empresa como una organización sistémica juega un papel predominante en la cuarta revolución industrial. Y si a eso le unimos al individuo, el individuo es un sistema, diría Humberto Maturana, que un gran biólogo que desarrollaron y tomaron todos estos expertos y decían, el cuerpo humano o el ser humano es un sistema biológico que funciona completamente armonizado. En ese sentido, las sociedades funcionamos igual. Eh, También en la cuarta revolución industrial hablamos educar y empoderar. ¿Por qué? El exceso de la tecnología puede dejarnos de lado si no nos educamos en el uso de la misma y si no nos empoderamos de cómo hacer esa tecnología a favor de nosotros como individuos, de nosotros como organizaciones, de nosotros como sociedad. El tercero tiene que ver con el involucramiento colaborativo. Y eso tiene que ver un tanto con lo que sigo, o sea, de lo que venía un tanto atrás, porque si ustedes recuerdan, en el finales del siglo XX empezamos de empoderamientos sociales, donde la empresa, donde las ONGs, donde otros tipos o actores, nuevos actores sociales, retoman actuaciones que el Estado en algún momento ya no hacía bien o no lo hacía eficientemente. En el involucramiento colaborativo de la cuarta revolución exige que todos los que estamos involucrados en este mundo debemos entender que no es una obligación exclusiva de un gobierno, es una obligación conjunta y que nuestras acciones, tanto individuales, empresariales, colectivas, van en beneficio de nuestra sociedad. No es solo un tema gubernativo. Y por último, el último principio y quizás el más complejo de poder decantar, estoy un tanto muy tal vez teórica, pero pues de eso se trata esta, que es el tema de los valores. Con el tema de la bioética, con el tema de poder alterar gracias, es decir, el desarrollo tecnológico nos ha permitido hoy hablar de clonaciones, mutaciones, ADN y otras formas de poder manipular. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo toda la tecnología que nos podría abrir un universo entero podría también ir en contra de nuestros principios éticos como seres humanos? ¿Hasta dónde una manipulación genética, una nueva manipulación? Yo no sé, yo tengo 41 años y bueno, muy pronto 42, pero no tengo problema de decir mi edad, pero tal vez cuando nosotros veíamos esas películas futuristas donde los robots nos controlaban y nos pasaban un escáner y nos identificaban y decíamos, no, eso nunca va a pasar, pues bueno, eso sí está pasando y donde efectivamente nosotros somos una codificación alfanumérica, un QR que nos identifica totalmente. ¿Hasta dónde, por ejemplo, se pregunta hoy, quién maneja las bases de datos no tienen toda nuestra información? Estoy segura que si ustedes revisan 3 segundos Facebook o Google o bien en la publicidad, ustedes busquen una marca de carro, si quieren Toyota, y inmediatamente empieza a llegarle publicidad por todos lados sobre camionetas, empieza aquí a llegar Mazda, General Motors, o sea, empiezan a filtrarse toda su información y uno se pregunta, bueno, al principio uno decía, bueno, pero esta gente, ¿por qué sabe que estoy buscando una camioneta? Por decir algo. Pues claro, porque todas las redes están de información. ¿Hasta dónde nuestro, y aquí saco algo muy abogado, nuestro derecho a la intimidad, nuestro derecho a efectivamente y nuestra información no está protegida? Si bien estamos de frente a una maravillosa oportunidad de avanzar en la ciencia, en la tecnología, en explorar nuevos lugares, también nos preguntaríamos cuál es el rol protagónico del ser humano en el siglo XXI. Esto es todo, Gonza. ¿Cómo van todos? ¿Están aburridos? ¿Se bajaron muchos? ¿O ya, Fabián, dime, ¿estamos solos? No, para nada, seguimos todavía con la audiencia y subiendo. Ok, seguimos entonces. Una de las
Una de las claves de esto es ciertamente el tema del liderazgo, y esto es lo que nos centra en nuestra conversación del día de hoy, cómo entendemos desde nuestra mirada, desde Tecna, el tema del liderazgo. André, ¿nos podemos meter un poquito más en el tema del liderazgo? Entendemos este marco de la inteligencia artificial. Yo, de hecho, tenía un libro que estoy terminando, gracias por llegar tarde, Thomas Friedman, que habla del tema de la tecnología, lo recomendamos también. Bien interesante cuando la tecnología nos empieza a llegar también. Pero ¿tú crees que es importante algún tipo de liderazgo? Un poco, ¿para qué estamos en este webinar hoy? ¿Tú qué dices? Sí, claro, el liderazgo es un tema fundamental y ya que nosotros desde TEINA estamos tan orientados al tema de transformación organizacional, efectivamente el liderazgo debe cambiar. El liderazgo siempre ha cambiado en todo momento. No sé si me escuchan, oí un sonido, pero no sé si... Ah, perfecto. El liderazgo siempre se ha modificado. A través de todas las revoluciones industriales, los liderazgos deben adaptarse a esos nuevos cambios. En general, nosotros decimos que el líder es la capacidad de influir en otro. Evidentemente, esa capacidad de influir del líder puede ser positiva o negativa. Sin embargo, el líder es aquel que lleva la gente a donde nunca hubiera ido solo. ¿Listo? Eso es lo primero que quiero reiterarles. Pero ¿cómo es un tanto? Y empecemos a hablar del líder en la cuarta revolución. El líder de la cuarta revolución debe entender que las jerarquías verticalizadas se van a diluir. Diluir porque evidentemente ya no estamos bajo el criterio de esto se hace porque yo soy el jefe y punto. Eso es muy papá, pero la generación baby boomer, la generación X, la entendíamos. Esto se hace y punto. O sea, usted no discuta mi orden, se hace y punto. Se fue. No, ya no es posible hablar de ese tipo de jerarquías, no porque no tengamos valores, no porque se pierda la autoridad. De hecho, aquí tiene un elemento fundamental. El líder no es impuesto forzosamente. El líder se gana el liderazgo y debe mantenerlo dentro de un grupo colaborativo. El líder ya no puede ser, es que yo soy la autoridad y como yo tengo el poder, entonces todos corren a tirarse al abismo porque yo lo digo. No, las jerarquías sí van a existir, pero van a ser horizontalizadas. ¿Qué quiere decir? Si bien el líder va a seguir siendo aquella persona que guía a otra, que puede influir a otra o a un equipo en específico, tiene que entender que la jerarquía debe ser manejada de otra manera. Y este superhéroe que quisimos poner aquí con Gonzalo es eso. El líder tendrá que usar playeras, camisetas, rameras, no sé cómo se dicen más en todo el resto de las personas que nos escuchan, tendrá que ponerse y quitársela sabiendo conocer su equipo. Debe saber quién es ese equipo para poder hacer ese tipo de jerarquía. De otra parte, el desarrollo personal, profesional de la tendencia a ser abordado desde un nuevo enfoque. Nuevas, no sé si en Argentina pasa, Chile, pero estoy segura que sí. Hay nuevas profesiones, nuevos oficios, cosas mucho más especializadas, porque evidentemente hasta los abogados podríamos ser reemplazados perfectamente por un robot y si cruzan las normas, todos lo sistematizan, pueden hasta hacer contratos mejores que los que nosotros podríamos hacer. Pero ¿dónde está lo humano? ¿Dónde efectivamente nos especializamos y nos mantenemos? Y por último, los equipos y el líder debe saber que todo ahora se comprueba a través de datos y se hace en colaboración. Esa palabra de colaboración quiero realmente trascenderla y que se la lleven en su corazón. Los equipos son aquellas personas que se unen y evidentemente colaboran para un fin. Y si estamos hablando de lo organizacional, son aquellos que cumplen los objetivos estratégicos de una organización. Son aquellos que todos son fundamentales para llegar a esa meta, donde el líder no es el que se sienta a esperar que todos sus súbditos, al estilo monárquico, cumplan, sino que efectivamente él se involucra porque debe empoderar, debe delegar, pero muchas veces también debe mandar o hablar correctamente para que entiendan a dónde va su equipo y por qué va así. Me gusta Pero mucho ahora, como...
Sí, Ah, perdón. debe ser eso. Me gusta mucho como la entonación que le estás poniendo, André. Me estaba entretenido escuchando. Sigue, perdóname. No, no, no. Quisiera saber si siguen aquí porque yo no veo que participen, como hoy tengo el chat apagado, no sé si ya se fueron, ya los aburrimos y demás. Sin embargo, nosotros estamos aquí, o bueno, yo estoy muy emocionada de estarlo. Pero cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando en el siglo XXI de diferentes tipos, o digamos, hay miles de autores, si ustedes quieren revisarlo, el liderazgo transformacional, el liderazgo del uno, el liderazgo del otro. Hay 80 formas de ser líderes. Eso sería como un catálogo incansable. En el liderazgo, desde la visión Tecna, es el liderazgo inclusivo, porque los equipos están formados como estos rompecabezas, por piezas no tan iguales, de colores diferentes y de efectivamente seres humanos que se complementan para formar algo maravilloso que es una organización. Pero Gonzalo, te cedo el uso de la palabra porque creo que yo he hablado demasiado. Cuéntanos qué es el liderazgo inclusivo, a qué nos referimos con eso y por qué en la cuarta revolución debemos sí o sí hablar de un liderazgo inclusivo. Me gusta mucho el equipo que hacemos, de todos los que somos parte de IGNAC, somos varios, en México, en Colombia, acá en Argentina, porque de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a ver ahora con el liderazgo inclusivo. Decía alguien, hey, la inteligencia artificial tiene que ver mucho con los temas jurídicos, y claramente los temas, la transformación digital es muy importante y es necesaria, es la gran revolución que tenemos que subirnos. Ayer estaba en una charla acá en Buenos Aires, en la empresa Action Tour, no tenemos nada que ver con ellos nosotros, decía que tenían más de 9.500 empleados. Hay un programa de Buenos Aires, de la ciudad, que se llama Codo a Codo, que te enseña a formarte y desarrollar capacidades en temas de tecnología. Admiro mucho a un grupo que se llama Chicas en Tecnología, una ONG que trabaja el tema de tecnología y empieza a desarrollar capacidades, pero ¿qué sacamos con tener fierro si no tenemos personas? Entonces nosotros, para nuestro equipo, hablamos de liderazgo incluyente o de liderazgo inclusivo con 4 términos: el empoderamiento, la responsabilidad, el valor y la humildad. Y probablemente se estén preguntando cuando ven este gráfico, ¿qué es la inclusión? Para nosotros la inclusión, o el diccionario dice que es una acción, un estado que debe ser incluido o incluir a otros o en grupos de estructura. Y les pongo un ejemplo. Para nosotros la inclusión es que vayas a un baile y que te saquen a bailar. Eso para nosotros es la inclusión. Cuando valoran las diferencias de las personas, los aspectos comunes, cuando personas, hombres y mujeres, se estén incluidos en sus grupos, en su trabajo, en su organización, y que hagan 2 cosas importantes. Uno, innovar y ser un jugador de este equipo o una jugadora de este equipo. Pero damos un paso más atrás también, tiene que ver con los pasos que vamos a dar. El ser distinto es parte de la singularidad. Sobresalir una multitud y ser reconocido o ser reconocida, lo que llevas o lo que trae es lo que te hace único, lo que te hace única. Ayer cuando charlábamos, hacíamos la última operación con André, hablábamos de la norma. ¿Y qué es la norma? Algo normal. La norma es una medida estadística, pero no dice mucho de lo que somos nosotros las personas. Si te muestro mi dedo pulgar, y si André me muestra su pulgar, y Fabián me muestra su pulgar, claramente nuestra huella digital va a ser diferente. Tenemos la diferencia de cada uno de ser diferente y tenemos cosas similares para hacer también, para entender. Esto no es sobresalir tanto de la multitud que termina a tu lado y solo como líder en este momento de inclusividad, sino que encajar dentro de este grupo y ser exitoso para que otros se sientan incluidos. Y aquí le hacemos las primeras preguntas. ¿Quiénes son los líderes que a ti te asombran? Tú que estás escuchando este webinar en México, en Argentina, en Colombia. ¿Quiénes son las y los líderes que admiras? Gonza, aquí te hago un pequeño paréntesis, perdón. Sí. Tenemos aquí de Sebas un dato muy interesante de Argentina que nos comenta que lo que es la inteligencia artificial llamada Prometea ayuda al aparato judicial en la realización de dictámenes de causa. O sea, antes de ser pasadas al juez, se mete este software y es el encargado de darle pues un poco de lo que sería pues de dictaminar el asunto. Ok, eso es súper interesante cuando el tema de la tecnología del software, pero ¿quién hace el software? ¿Quién lo prepara? ¿Quién hace esta formación? ¿Quién es el líder que está detrás? Entonces, un poco el tema del liderazgo, hay una charla TED que me gusta mucho, que no lo vamos a ver acá, de Derek Sivers, que dice, ¿cómo empezar un movimiento?
Y es súper interesante porque el tipo empieza a mostrar como una persona, un hombre sin camisa, baila sobre una colina, rodeado por otras personas, y de repente otra persona se le une, y otra persona se le une y empiezan a bailar, y otra, y otra, y otra, y empiezan a seguir. Y la mayor lección que estamos viendo acá en este cuadro de liderazgo inclusivo es todo el proceso de inclusión, que es un poco que el liderazgo está sobrevaluado, de pasar el contradictorio y dialéctico. En efecto, esto está sobrevaluado porque en esta charla, en este momento que la persona está bailando y cantando, y quienes se empiezan a inscribir en este webinar y empiezan a participar y empiezan a preguntar, en realidad tú empiezas a seguir a otra persona. El que es más loco y el que es más loca y el que es diferente, empieza a ser el líder que empieza a cambiar. Los influencers, sí, perfectamente los youtubers pueden ser un tipo de liderazgo también actual. Buscamos liderazgo no políticos también. Y en la lámina siguiente lo vamos a ver cómo en las organizaciones empezamos a entender los liderazgos también. Perdón, Mucho más una incluso. pregunta de Iván, Por que favor. nos pregunta si ¿pueden los influencers ser líderes de este tipo? Te puedo dar mi opinión, yo creo que sí, un poco. Hoy estamos en una tecnología, y me encanta lo que estás preguntando, Iván. Un abrazo para ti. Los youtubers, Instagram, de hecho lo estamos transmitiendo por el Instagram de Tecna en este momento, lo que estamos haciendo. Claramente es gente que lidera ciertas acciones también, pero la pregunta es qué tipo de liderazgo hacen, que es un poco lo que vamos a ver después. Es un liderazgo inclusivo, en donde toda la gente participa, toma decisiones. Dame la siguiente, Andrés, si quieres. Y ahí vamos a ver un poco las características también del liderazgo. Gestiona la diversidad, permite que otras personas diferentes estén en tu equipo, en tomar decisiones, impacta el equipo de trabajo. Hay una generación de respeto y de confianza. Y te pregunto, Iván, en el lugar que tú trabajas, tu jefe, tu jefa, o si vos sos jefe o jefa, ¿dejas la puerta abierta? En el banco que tengo mis sobregiros, este banco confía en usted, y el virome, el lápiz o el esfero está amarrado. ¿Dónde está la confianza de que el otro diga? ¿Los controlas por hora sentado? No, nadie puede llegar más tarde que yo. Tiene que ver con el tema de cómo ubicar a las personas en el centro de la empresa. Y este es el sentido más importante de este liderazgo de la cuarta revolución. Cómo generamos un valor para que las personas estén en el centro de la organización. No ubicarlas físicamente en el centro, pero darles el poder a las personas de la escucha activa, de entenderlas, de comprenderlas, de una comunidad diversa que permita que las personas sean líderes de su propio proceso. Una resiliencia, que es una palabra que hablamos con Andrés, ¿te acuerdas, Andrés? Que es de la química, que como si te equivocas te pones de pie. Una de las personas que estaba al principio, hablamos generosamente hace un par de minutos, emprendedor. ¿Cuántos de nosotros somos emprendedores? Yo tengo 48, uso crema C de Pond's, por eso me veo muy bien en la cámara. Tiene que ver con eso. ¿Cuántas veces nos volvemos a poner de pie para seguir desarrollando nuevamente que mi organización empiece a encontrar este tipo de acciones? ¿Cómo desarrollamos una cultura inclusiva, que en un par de láminas más lo vamos a desarrollar? ¿Cómo empezamos a generar valor para que las acciones empiecen a cambiar? ¿Cómo logramos hacer una transformación organizacional? André, ¿tú crees que esto genera transformación organizacional, genera transformación en las personas, este tema del liderazgo? Bueno, pues yo diría efectivamente que no existe transformación organizacional si no hay un cambio de las personas en que lo integran. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente que quien cambia o debe cambiar son las personas, no las organizaciones. No porque yo ponga un cuadrito en toda la entrada de mi empresa, o sea micro o sea una gran empresa, donde diga a partir de ahora esta es nuestra misión, visión y nuestra cultura organizacional. En automático todos cuando pasan la puerta, automáticamente están todos transformados y todos están unidos. Por supuesto, las personas somos las que nos transformamos y nuestra transformación es la que permite a las organizaciones efectivamente modificarse, cambiarse o transformarse. Es por eso que nosotros aquí en Tecna, tanto Gonzalo como yo, desde nuestras perspectivas, trabajamos el tema de coaching. Los líderes necesitan, bueno, los seres humanos necesitamos coaching, pero digamos, hay alguna cosa que quiero, antes de aclarar el tema del coaching, hay muchas versiones también de coaching y son coaching muy diferentes. El coaching ontológico, al cual tanto Gonzalo como yo hacemos sesiones y estamos certificados, avalados y hemos estudiado, realmente es una de las profesiones del futuro, donde tienen bases filosóficas,
sociológicas, económicas y un tanto psicológicas. En el coaching nosotros no trabajamos con personas con enfermedades, es decir, enfermedades, porque para eso están los psicólogos, los psiquiatras, y nosotros éticamente no podríamos entrar. Entonces, ¿quién es nuestro coachee o quién va a nuestras sesiones de coaching? Personas que declaran una incompetencia, una persona que no sabe qué hacer o cómo avanzar o por qué no resulta o no llega al resultado que desea esperar. ¿Y por qué? Porque nosotros trabajamos a través de la comunicación. En la ontología del lenguaje, nosotros tenemos una gran pregunta. ¿Qué se puede transformar en el ser humano? Y la respuesta es todo. Todo lo podemos transformar. La transformación es ilimitada. Sin embargo, nosotros tenemos por un marco ético, por un marco, una barrera ética, dos cosas que no podemos hacer. Tenemos un techo y un piso. El piso es lo biológico. Los seres humanos no podemos transformar aquello que biológicamente se nos permite. Es decir, si alguien nos llegara a una sesión o alguno de ustedes nos dijera, es que a partir de hoy queremos volar, claro, no en un avión, sino físicamente volar, pues usted, por más que lo intente y lo anhele y lo trabajemos en sesiones inagotables, pues usted no puede volar porque técnicamente no está diseñado para ello. Entonces, ese es nuestro piso biológico. Pero arriba también es un tema de valor y de ética. Evidentemente, hay cosas que nosotros podríamos efectivamente no transformar. Pero aquí la pregunta es, ¿qué deberíamos transformar? Esa es una pregunta interesante. Digo, no porque la diga yo, sino lo dicen los autores. ¿Qué deberíamos transformar? Pues, señor, señora, señorita, señorito, niño, niña, adolescente, todos los que nos están escuchando, solo debemos transformar aquello que no nos funciona. Lo que nos funciona, dejémoslo quieto hasta el día que no deje de funcionar. ¿Qué podemos transformar? Nuestras conversaciones, nuestras relaciones, nuestro entorno. ¿Y por qué es tan importante tocar a las personas y tocar al líder, que es el centro de nuestro tema de hoy? Porque si el líder se transforma, logra impactar efectivamente en su equipo de trabajo, en su familia y en su sociedad. Entonces, cuando nosotros en un webinar pasado que hablábamos de ODS y decíamos que las acciones individuales van a contribuir al cumplimiento de las metas de los ODE de la Agenda 2030, estábamos diciendo que el cambio de uno es como un efecto dominó en su entorno más pequeño, micro, hasta el entorno más grande que podía ser efectivamente el mundo. Eso igualito sucede cuando el líder se transforma, cuando el líder es inclusivo, cuando el líder entiende que evidentemente su rol en la cuarta revolución industrial efectivamente tiene que ser distinto. No es un líder autoritario, pero no tampoco puede ser un líder que se sea simplemente negado o que simplemente no se inmute, que no tenga corazón. Y sobre todo entienda que el ser humano que está enfrente, que puede ser su colaborador, puede tener o estar pasando por el mejor momento de creatividad que usted le está negando como líder, o puede estar pasando por el peor momento porque no le entiende como líder usted qué es lo que le está pidiendo. Entonces, Gonzalo, no sé si ahí respondí, si las organizaciones se transforman o quién es el que se transforma. Claramente, como dices tú, André, y es un tema que nos dedicamos bastante horas a la semana a atender personas y organizaciones trabajando como coach, también aparte de nuestras formaciones profesionales, desarrollamos un poco esto, no somos gurúes ni mucho menos, pero nos entendemos mucho con André en cómo empezamos a cambiar un poco la mirada. Creemos fundamentalmente que las personas somos seres emocionales que razonamos. El 80% de las cosas, 90% de los temas que me llegan de forma individual a las organizaciones son temas emocionales. Es cómo gestionar las emociones, cómo liderar las emociones. Dos puntos de partida. Goleman, un autor, un psicólogo, periodista americano que me gusta mucho la inteligencia emocional. Y si eres más lúdico y tienes una plataforma de ver películas, te recomiendo ver Inside Out intensamente. Arranca por ese tipo de cosas y vas a empezar a entender un poco cómo empezar a gestionar las emociones también, porque tiene que ver con... ¿Se nos cayó la red o fue a mí? Creo que a mí también. No sé si nos escuchan, porque yo te escuché, Fabián. Gonzalo fue el que no escuché. Si nos ayudan todos en el chat. Ya, tuvimos un impasse. Déjà vu. No, un déjà vu no. Tenemos uno hacia el futuro. No, déjà vu. Grecia, ¿ya nos escuchas?
Creo que sí hubo un momento, un desfase. Perdóname, entonces... Gonzalo estaba hablando. Ah, ok. A ti sí. Gonzalo, ¿nos puedes hablar, por favor? Hola, sí, me escuchan bien, me ven Ya nos bien. escuchamos, perfecto. Nos quedamos en Listo. Intensamente, la película maravillosa. Entonces la película maravillosa que recomendamos intensamente que tiene que ver con el tema de cómo aprendemos a gestionar las emociones. Porque las organizaciones, para terminar esta idea, somos redes de conversaciones. Si la mejor inversión que puedes hacer es conversar con una persona, tengo 48, uso WhatsApp, pero lo que menos trato de hacer es usar el WhatsApp. Me encanta una frase que la vimos en Uruguay con María Fernanda, mi esposa, un beso para ella que anda por ahí, nuestra jefa, decía, acá no hay Wi-Fi, toca conversar. Y me encanta esto de, de ver un poco de cómo empezamos a generar nuevas conversaciones para las acciones también. Pero también tiene que ver con otra cosa. ¿Será con esto, con aprender, con desaprender? André, yo me pierdo un poco. Tú me das más insumo aquí. Sí, a ver, el tema cuando estamos trabajando coaching y transformación y todos estos temas, es algo que a nosotros nos enseñaron desde niños. Bueno, aquí a lo mejor hay muchos millennials y Z, bueno, Z no creo que tanto hayan, centennials, pero sí, a lo mejor millennials sí hay. Entonces, a nosotros nos enseñaron, esto es así porque es así. ¿Quién lo dijo? No sé, pero es así. Los seres humanos somos no solo genética, todos lo sabemos. Somos, como tú lo dices, cuerpo y emociones, eso es parte del coaching, pero más allá de eso, somos parte de nuestra cultura. La cultura que nos hace tan especiales, las que nos hace interpretar de una manera particular. Pero también somos parte de nuestras propias vivencias y nuestras propias experiencias. Esas experiencias que nos han marcado y que nos han dejado algún tipo de enseñanza. Sin embargo, muchas veces cuando trabajamos en temas de transformación, la primera pregunta es, ¿usted es consciente de lo que nosotros hablamos como acto lingüístico, que es un juicio? ¿Usted sabe que enuncia eso así, lo da por verdad? Y cuando las personas se preguntan, oiga, usted dice que todas las personas de un tipo de raza tienen cierto comportamiento, ¿usted lo ha comprobado? ¿O quién lo dice? ¿La ciencia o alguien? Entonces, cuando empezamos a aprender a transformarnos, lo primero que debemos hacer es precisamente eso, desaprender. No significa que todo lo que hubiésemos aprendido está mal, sino que hay cosas que no nos permiten trascender o transformarnos, es porque estamos casados en que eso que aprendimos o lo tenemos insertados en nosotros, nunca ha sido validado. Por eso Alvin Toffler dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y sobre todo reaprender. Y es en la reaprender, el desaprender y el reaprender que podemos ver efectivamente una transformación. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros estamos fuera del conflicto, fuera de la situación o fuera de aquello que no sabemos o no encontramos la competencia para cambiarlo, y nos echamos un paso atrás y lo vemos, como dirían en mi país, Colombia, los toros desde la barrera, ya tenemos un nuevo observador. Y ese es el que nos permite decir, ya sin el sentimiento de resignación, frustración o algún sentimiento que no entendíamos que estaba cruzado con nuestro pensamiento. Efectivamente es cuando empezamos a decir, ok, esto lo puedo voltear y ser esto, es otra realidad. Y es en ese sentido que reaprender, desaprender y reaprender es la misión más maravillosa que tenemos los seres humanos en esta vida. Porque en eso consiste realmente el crecimiento de los seres humanos. Yo me distancio muchísimo con todo respeto a los coaches transformacionales. Nosotros no, como coach ontológicos, no vendemos fórmulas de la felicidad, no estamos diciendo, mire, salte, vaya, ponga, esta es una fórmula. No, para desaprender, lo primero que tenemos que tener conciencia es que los seres humanos nos equivocamos, que podemos estar errados, que pudimos vivir muchos años equivocados, pero ahí no termina, gracias a Dios. Bueno, yo creo, y digo esas expresiones, pero no ofender a nadie, pero cuando nos damos la oportunidad de cambiarlo y transformarlo, es cuando encontramos realmente la esencia de un ser humano. Los seres humanos y el líder se equivocan. Los papás nos equivocamos. Los hijos se equivocan.
El sistema se equivoca, pero nosotros también nos equivocamos. Y cuando decimos, ok, nos equivocamos y lo dejamos ahí, entonces no hemos hecho nada. El cambio es el que interesa, la transformación es el que interesa. Entonces, desaprender es la clave de quitarnos tantas cadenas y tantas cosas que llevamos cargadas durante determinados años para ser conscientes efectivamente que la transformación organizacional parte de los seres humanos y los seres humanos más libres, más conscientes de sus acciones, más conscientes de sus conversaciones, son los seres humanos que triunfarán sin duda en el siglo XXI. ¿Listo, Gonzalo Gianbruno? ¿Te parece que ponemos dame la siguiente y ponemos un ejemplo a ver si se animan a participar también? Don't quiet. Por favor, hagamos un siguiente ejercicio. No se queden tranquilos, hagamos un siguiente ejercicio y les ponemos un ejemplo también, si les parece. Querido Fabián, tú nos ayudas con el chat. Claro que sí. Mira, la lámina siguiente, hay un par de ejemplos que les vamos a poner con André, con Fabián. Dame la siguiente para que la vayan viendo junto con nosotros. Y esto es lo que nos pasó, lo vimos en alguna parte con alguna organización. Alguien dice, mi equipo es una merde, como los gringos dicen, perdón mi francés. Bien, a André le sale bastante mejor el francés. ¿Cómo se diría aquello? Mon équipe est un merde. Listo. Entonces, Ana, que es una programadora Java, dice, mira, esta flaca, Gonzalo o Andrea, es un vago, es una vaga, siempre se va, la primera persona que se va a la casa. Y lo que no logran ver, con las gafas de Ana, cómo lo ve ella, o el tema para ella, es un poco, dice, mira, Ana tiene a su mamá siempre enferma en el hospital y llega pronto, y lo más temprano posible, se va temprano porque tiene que trabajar en casa cuando cuesta a sus hijos. O sea, las horas que no trabaja en la oficina las empieza a desarrollar. Otro ejemplo, Luis, no, es un egoísta, jamás comparte información con el resto. Y probablemente no estamos viendo que Luis tiene 59 años, yo tengo 48 y me pasa muy cercano a Luis que tengo miedo de gente muchísimo más joven como Sebastián, como Fabián, como otras personas que saben inglés, que son más jóvenes, que son mucho más hábiles, que André, que sabe inglés, francés, que es una abogada. Y por supuesto que me da temor de perder mi trabajo si comparto todo lo que sabe con los otros consultores. ¿Cómo es posible que les compartan la información si es mi miedo inherente lo que está diciendo un poco Hambre? Ahí tengo que desaprender. Otro ejemplo más, y abrimos un poco el micrófono también, ni siquiera el texto, para que nos vayan dando feedback. Te interrumpo. Recordemos a todos que si una persona tiene 59 años en este momento, recuerden que él seguramente es un baby boomer y en su generación, que vienen criados después de la posguerra, de padres muy diferentes, donde lo más importante era efectivamente jubilarse en el mismo cargo, o sea, su aspiración era de esa empresa salgo, pero o muerto o jubilado. Entonces, obviamente, se entendía en aquel momento que quien tuviera más información era la persona que iba, uno, o ascender, y dos, mantenerse. Es decir, que no lo iban a despedir. Entonces, en esa dinámica es cuando tenemos que entender que para Luis es efectiva, yo como líder versus un colaborador mío que se llama Luis, tengo que entender su dinámica de por qué no comparte la información. Para un millennial, la información está aquí. Todo lo pueden encontrar aquí. Entonces, quería decirte solamente, pero sigamos con el ejemplo de María si quieres. No, estoy súper de acuerdo contigo porque tiene que ver con eso. Probablemente, voy a hacer una cosa rara, si nos ven hablando los dos, probablemente se dirijan a mí porque van a pensar que el hombre es el que toma la decisión, el hombre el que sabe, etcétera, 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 etcétera. En otras culturas pasa que el hombre carga el documento de identidad, o paga el baile, o quiere bailar conmigo, o quiere ser mi novia. En este nuevo modelo, la cuarta revolución industrial, con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el número 5, que apoyamos la igualdad de género, tiene que ver con esto también, con los sesgos conscientes y con los sesgos inconscientes, de cómo empezamos a mirar a las personas. Mira, María, no aporta nada, hace lo mínimo, no es proactiva. Entonces, María probablemente pasa mucho, hoy Andrés estás aquí, Mafe está trabajando en la oficina también, le pasa un poco, está cansada de que la ignoren, que no le inviten a las reuniones con clientes, solo acuden a ella para apagar el incendio. Es decir, en los talleres que hacemos con Andrés, ponemos una máxima siempre y se ríen. Las mujeres no toman nota, no escriben. Las mujeres leyeron los talleres y todos nos quedan mirando con cara de, ¿pero por qué? Porque lo más lógico que los hombres, Fabián y yo,
en broma y en serio lo hacemos a veces, le pasamos el esfero, le pasamos el birome a André o a Mafe, tú tienes mejor letra. Entonces, te fijas los imaginarios como empiezan a ver toda esta cosa de transformar la organización. Y para cerrar, Pedro es un trepador, siempre llega el primero y se va último, nos quiere quedar haciendo mal al resto, nos deja como un zapato, como se dice en Colombia, nos deja como un carajo, pues no usar otra palabra acá. Se nos cortó nuevamente. Práctica se acaba y está haciendo. Ahora sí. Ya te volvimos a escuchar. Perdóname, gracias por conectarse, por seguir acá. El ejemplo de Pedro es un tipo que llega primero, se va último, hace un montón de trabajo. Entonces lo que pasa con Pedro, y que no lo sabemos y nos quedamos en el imaginario, es que Pedro tiene un contrato de práctica o de practicante o de asistente temporal y lo está haciendo lo que máximo pueda para que lo dejen fijo, porque tiene 2 hijos en la casa y tiene que pagar de alguna manera los contratos también. Es decir, las expectativas que se van generando, y a veces nos llenamos de cosas, de este tipo de cosas, tiene que ver con los juicios, como dice Andrés, tiene que ver también de alguna manera cómo empezamos a transformar este liderazgo también. André, y estos tips que estamos dando, tú nos puedes dar claves para transformar, para que la transformación productiva esté más centrada en el liderazgo de las personas? Claro. En el mundo globalizado del cual hablamos cuando empezamos hace unos minutos, ya larguitos, casi una hora, estábamos hablando efectivamente que los equipos de trabajo por la globalización son multiculturales. Es decir, antes era un tanto más extraño el extranjero que hacía parte de un equipo, salvo que trabajase en una multinacional, en una empresa que tuviera representación en varios países. Ahora vemos que ni siquiera están en el mismo edificio. El caso de Tainá. Fabián y yo estamos en México. Gonzalo y María Fernanda y Sebastián están en Argentina. María José está en Uruguay. Marcelo está en Chile. En Colombia están otras personas. Es decir, somos una empresa donde ni siquiera estamos localizados, la mayoría de nosotros, en un solo lugar. Entonces, ¿qué hace? Que rompemos con la tecnología en la cuarta revolución, que seamos multiétnicos. Nosotros, y impacta algo muy importante. En el siglo XXI, las grandes migraciones, no solo políticas, no solo aquellas migraciones que pasan, por ejemplo, en México hacia el norte y todos los problemas que tenemos con nuestro compañero de arriba, el señor Trump, sino que efectivamente hay migraciones conscientes y migraciones como la mía, por ejemplo, que hace que estemos en equipos de trabajo multiétnicos. Coincidencialmente yo soy colombiana, pero podría perfectamente compartir con gente de otras culturas y esos son los equipos de transformación que tenemos que analizar, que las personas van a ser de diferentes orígenes, de diferentes culturas, de diferentes credos, razas, género, pero también son personas de diferentes edades productivas. Y ahí es un tema fundamental que nosotros tenemos que decir. Cuando hablamos de baby boomers, generación X, generación Z, millennials, pues evidentemente es como estos tizas que se llaman en México gises. Evidentemente somos así. Los equipos de trabajo debemos entender que son efectivamente diferentes. A eso también nos unimos en decir que efectivamente en el año pasado, en muchos pasó en México y sé que en parte de Latinoamérica, donde las empresas empezaron a ser condenadas, por ejemplo, por estrés laboral, donde entonces las empresas o los empresarios tenían que ver a sus colaboradores como los vuelven workaholic, los vuelven adictos, donde trabajan bajo presión y como si fuera épocas de la esclavitud, pero moderna. Entonces, este tema es un tema que es muy importante tenerlos y por ende en el 2019 y lo que va a ser 20 y 21 al futuro, la gente tendrá que entonces desde el liderazgo, desde las cabezas de los CEO, ver cómo se forman a las personas en esta diversidad. Cuando hablamos de diversidad en las organizaciones, no solamente vamos a hablar de los temas, voy a ir de dentro hacia afuera, sino no hablamos solamente de la personalidad, que está en gris o en su azul, en vez de las dimensiones internas, las dimensiones externas, las dimensiones de las organizaciones, sino que tiene que ver con el origen racial,
con personas de diferentes edades, con distintos géneros, diferentes orientaciones sexuales, con diferentes capacidades o discapacidades, diferentes orígenes étnicos y culturales. Acá en la Argentina decimos, hemos sido recibidos muy cariñosamente por la gente de la Argentina. El ser migrante, creo que todas y todos somos migrantes, solo que algunos hemos cruzado la frontera también. Las divisiones externas, de entornos geográficos, de diferentes territorios, con diferentes ingresos, con diferentes experiencias laborales, con diferentes aspectos físicos. Hoy ya no hay un dress code, no hay una forma obligatoria de vestirse. Me recuerdo que en Colombia, cuando viví en Colombia, era normal usar la corbata. Corrígeme, querido Fabián, si en México como abogado debes usar corbata. Nuestro querido Fabián es abogado en México. ¿Tú usas corbata, querido Fabián? Bueno, yo creo que ha sido cuestión de estilos, ¿no? Se supone que en la época más de los 90, Ciudad de México siempre se ha caracterizado por tener un poco más de formalismo. Y bueno, aquí igual en Jalapa, pero ya con los tiempos han cambiado y la gente se ha limitado en ocasiones a usar más que nada saco y camisa, si la temperatura lo permite, si no, poder relajar un poco más la vestimenta. Y eso no va a incidir en tu calidad profesional como abogado, ¿no es cierto? No, para nada. Bueno, o sea, tal vez uno se casó con una visión que teníamos de gente de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros familiares que son mayores, y nos casamos con su vestimenta, pero la realidad es de que conforme ha ido avanzando el tiempo, pues se ha ido modificando. Apropiando mucho más de esta modificando de esta manera. Entonces, estas dimensiones externas, de dónde eres, los ingresos, las habilidades, la religión, lo que tú piensas, lo que tú crees, no es tan importante en una organización. Tu filiación política, tu estatuto directivo, tu nivel jerárquico empieza a transformarse, y esto es lo que hablamos de diversidad. Esto es lo que hoy busca el liderazgo incluyente, busca el liderazgo de la diversidad también. Ahora bien, Andrés, si quieres pasemos dos. Tú me puedes ayudar con unas preguntas esas. ¿Qué habilidades de liderazgo necesitas en tu grupo, en tu organización? ¿Tienes algunas preguntas para ir compartiéndolas y vamos viendo algunas pistas después? ¿Te parece? Ok, claro. Aquí los invitamos a todos a participar y que nos ayuden ustedes a responderles. ¿Qué habilidades de liderazgo necesitas en tu grupo u organización? La primera pregunta que tendremos que considerar es, ¿quién será capaz de manejar con éxito las responsabilidades de liderazgo? No sé si nos están escribiendo. Segunda pregunta, ¿quién podrá estar interesado y entusiasmado por este desafío? ¿Hay alguien que crecerá y se desarrollará en esta posición? En lo que nuestra audiencia responde, yo quisiera tomar la última pregunta. Y una vez escuché un comentario y que siento que tenía mucho sentido y mucha realidad. ¿Qué pasaría? Y se lo preguntamos acá a nuestros expositores. ¿Qué pasaría si tomara el mundo entero una decisión y decirle a cada uno de nosotros, te doy $1,000,000, por decir lo que es la moneda que circula, te doy $1,000,000 y 1 hectárea de tierra para que vivas, y a todos nos alcanza parejo? Y me dijo, te puedo apostar que a los 6 meses van a haber diferencias. Y diferencias va a ser que va a haber gente que se va a querer mover en una situación un poco más del comercio, va a querer comprar, vender, va a empezar a crecer, y va a haber gente que tal vez diga, no, pues yo con lo que tengo me mantengo, y va a haber gente que tal vez se aloque y pierda un poco más. Entonces, esa es la tercera pregunta. Me causa mucho ruido, ¿no? Porque yo siento que hay gente que nace con esa chispa, con esa habilidad de poder moverse, de poder trascender, de poder reflejar su personalidad más allá de los demás. O perdón si me desvíe, ¿no?, de la pregunta. No, me parece interesante lo que estás diciendo porque tiene que ver con eso, con el desarrollo. Te fijas que un poco la diversidad hoy día actualmente está mucho más centrada en capacidades, en habilidades, en diferentes, ya no es una matriz de conocimiento, una matriz de acciones también. André, y en la siguiente lámina tenés más preguntas también, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos líderes quieres en tu equipo? Esa es una muy buena pregunta. Con la onda en que todos emprendemos, lideramos, ¿será que en nuestro equipo todos deberíamos ser líderes? ¿O cuántos quieres en tu equipo? ¿Cuáles son las habilidades que tendrán? ¿El equipo de líderes refleja la comunidad en la cual la organización trabaja o sirve? ¿Cómo se apoyarán los líderes entre ellos y a ti? ¿Cómo se comprometerán los líderes con los objetivos de la organización? Creo que hay unas preguntas, no sé, se me activó.
algo. Tenemos aquí dos preguntas, una de Grecia dice, eso más que nada creo un comentario. Yo creo que la persona que tenga la habilidad de incluir a todas las personas que integran la empresa. Ok, muchas Aquí gracias, tenemos Grecia. a nuestro querido amigo Sebas, que dice, aquellos que se dedican a liderar a su grupo con compromiso y constancia, siempre estarán aquellos que deseen ser líderes, pero carezcan de aptitudes, y aquellas que poseen las aptitudes, pero carezcan de deseo o motivación. Ah, no, nuestro amigo Iván es el que hace este comentario. Ok, Y ese comentario quisiera hacer una anotación. Si bien, y algo muy importante no lo expresamos, si bien hay liderazgos naturales, es decir, que nacemos o nacen algunos seres humanos con algún talento, digamos, de liderazgo, no es cierto. El liderazgo se crea, es algo que se construye. El liderazgo, hay personas que pueden tener una tendencia hacia el liderazgo natural, y eso es cierto, eso existe, pero realmente el liderazgo es creado. Hay que trabajar en el liderazgo. Entonces, coincido muy bien con Iván en el tema de, claro, para poder ser líder, tú te la tienes que creer. Porque ¿cómo vas a influir en otro si evidentemente no tienes la capacidad ni de influir en ti mismo, ni de creerte el cuento, como diríamos en Colombia? Entonces, es muy importante. Gracias, Iván, por tu participación. Eso me recuerda haber dicho que eso lo tenía que decir en algún lado. Cuando estamos en este tema del liderazgo y estas preguntas que dejamos acá, en la lámina siguiente van a ver un plan de acción para el liderazgo. antes Más de, que el contenido, querido antes de Fabián. cambiar, aquí Mafe nos hace llegar un comentario, dice, todos tenemos capacidad de liderar. La suma de todos los liderazgos hará posible el éxito del equipo. Sí, la reflexión de Max, estoy de acuerdo con abrazo para Mafe, que es nuestra directora ejecutiva ha sido, pero en la medida en que haces conciencia de este liderazgo, y me detengo 3 segundos, en la medida en que eres consciente de que tienes el poder de liderar o tienes el poder de cambiar, el poder de decidir en ti, van a transformarse y van a haber estos cambios, este liderazgo que está refiriéndose Mafe e Iván y todos los que han mencionado también. No es un tema de que la espuma cae y de alguna manera, sino que tiene que ver con la acción premeditada, consciente y activa que vas a hacer. Por eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ver ahora. En tu organización tiene que haber un plan de acción concreto, preciso, claro, con objetivos, con actividades, con plazos, con indicadores, con metas. No pongas a personas, pon a áreas, pon responsabilidades compartidas. Si le ponemos la tarea a Fabián, Fabián lo va a hacer fantástico, pero él solo va a crecer. Es el área que debe desarrollarse. Los maquinistas, el objetivo. Necesitamos que los maquinistas del tren San Martín, que está acá en capital de Buenos Aires, que va del punto A al punto B, necesitamos que avancen y que aprendan a reclutar a otros maquinistas. Entonces, ¿qué lo va a hacer? Un entrenamiento impartido por una persona que es el coordinador de maquinistas. ¿Cuándo? Objetivo, actividad y plazo. Lo mismo en la siguiente lámina. Identifica cuáles son las acciones que quieres desarrollar, cuál es el objetivo, cuál es la actividad que vas a medir, que vas a cuantificar, que vas a verificar que se funciona para las acciones de liderazgo. Acá hay una palabra que me gusta mucho, el verso, una hamburguesa. No te comas el verso, dicen una hamburguesa, no te comas la palabra. Cuando André habla de la ontología del lenguaje, tiene que ver con que el poder de las palabras crean realidades. Y con André estamos convencidos, y con el equipo de Tecna estamos convencidos de que el cara a cara, de la concientización, de la acción, del liderazgo es importante para desarrollar. Todas y todos tenemos la misma capacidad, la misma habilidad, pero tienes que generarlo. Ojalá que no sea, y más adelante lo vamos a ver, no tiene que ver con amiguismo, no tiene que ver con cercanía, tiene que ver qué tipo de liderazgo empiezas a desarrollar y empiezas a querer desarrollar también. André, ¿hay algunos tips que tú nos puedes dar como un check que nos ayudaría a identificar esto? Les hago un pequeño O mi corte querido Fabián. antes de la participación de la Sí. maestra. Tenemos aquí unos comentarios de Leslie, que dice, aquel que tenga la capacidad de formarse a sí mismo, de aprendizaje de los demás y su entorno, de tener empatía para influir de otros, de reinventarse cada día. Al igual que Sebas, nos dice, así como hay diferentes tipos de inteligencia, hay diferentes tipos de liderazgos. La suma de todos ellos y el esfuerzo de todos llevan a un fin. Sebastián, consulta. ¿Existen los líderes positivos y los líderes de nativo? Iván, esa es una duda de Iván. Sí, claro, Iván. Vamos tú dale con Iván, yo voy con Leslie después. Ok.
Sí, claro, Iván, hay líderes positivos y negativos, claramente. Si yo te contara en la historia y nos vamos a un líder político al estilo Hitler, un tanto extremo mi ejemplo, pero pues por supuesto él era un líder. Él era un líder construido porque pues el holocausto no fue él solito el que lo creó. Entonces sí hay liderazgos negativos y si yo lo pongo en un contexto no político para no hacerlo de esa manera tan drástica, sí te puedo decir que cuando uno es líder, tiene a su cargo un equipo de trabajo, no sabes cómo puede uno influir en las transformaciones, en los cambios, pero también en las frustraciones y resignaciones de otros. No sabes cómo uno como líder puede traumatizar o puede dañarle la vida a una persona. Una palabra mal dicha, una expresión mal fuera de contexto, algunos líderes groseros, hay personas lamentablemente que todavía utilizan lenguajes inhumanos o degradantes hacia su colaborador, puede sin duda marcar la vida de un colaborador. Ese liderazgo evidentemente es totalmente nefasto, diría yo, o muy romana, pero es totalmente negativo. Lo que dice Leslie me encanta, lo que está diciendo, que la capacidad de reinventarse cada día es identificar, por lo menos en mi opinión, es identificar un ancla, es decir, dónde quiero llegar y empezar a devolverte esa ancla, empezar a construirlo de alguna manera también, empezar a preguntarte cómo te vas a reinventar. Este check que están viendo acá es una forma de preguntarte esa reinvención. ¿Has identificado los tipos de líderes que es tu equipo? Sí. Y si contestas no, que es un no honesto, y muchas veces con Andrés decimos, preferimos 10 no y un sí, porque te permite una línea de base para decir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que vamos a desarrollar, esto es lo que vamos a construir de alguna manera. ¿No es cierto, Andrés? Sí, nos dice Liz Fernández, dice, el líder no solo se encarga de subir, también de dejar el camino señalado y cómo subir. Así es, Liz. Debemos aprender a escuchar para saber qué necesita el equipo. Como Liz, absolutamente de acuerdo, una de las habilidades importantísimas y fundamentales de los seres humanos es la escucha activa. Nosotros desde niños nos enseñaron a hablar, hable, o sea, realmente era que el niño dijera más rápido papá o mamá y el papá pavo real como el estilo de mi esposo, que si decía papá era porque lo quería más, pero bueno, eso no tiene problema. Pero ¿cuántas veces nos enseñaron a escuchar? ¿Cuántas veces verificamos que la persona estuviera escuchando y que entendiera realmente? Es como si la escucha fuera algo que traíamos insertado. No, oír es lo que físicamente estamos programados, pero escuchar supone un proceso interior mucho más importante. Y en ese sentido, sí, efectivamente coincido contigo que escuchar es lo fundamental de un líder. Más de lo que habla es lo que escucha. Y por último nos dices, ¿nos vas a pasar las diapositivas para volver a estudiar? Sí, claro. Esto lo compartimos después, al final, digamos, mañana, creo que enviamos ya como un consolidado de agradecimiento y hasta una encuesta de satisfacción, si les gustó, si no les gustó, pero también lo compartimos, no solo las diapositivas, sino también les compartimos con muchísimo gusto el audio y el video por si lo quieren repetir y sacrificarse nuevamente. Solo para Leslie, especialmente para ti, mira, este libro se llama Actos del Lenguaje, volumen 1, la escucha. Es uno de los libros que usamos en literatura básica de coaching y es un libro no tan grande, pero solo aprender a escuchar, y es un tema, lo que dice Andrés es correcto, es cómo aprendes a escuchar. En la lámina siguiente, y Andrés te va a contar un poco más, me gusta mucho el caso de esta líder, esta mujer líder, que la admiro muchísimo, tal vez la conozcas tú, la conozcan ustedes, se llama Sheryl Sandberg. Ella es la directora operativa de Facebook, trabajó mucho tiempo en Google, es una mujer escuchada muchísimo en Silicon Valley. Tiene 2 libros dentro de todo lo que hace también, la pueden googlear por favor y seguirla. Un libro que me gusta mucho y una cadena que se llama Leaning, que es todo un tema de apoyo, de trabajo de mujeres, que me gustan muchísimo, los círculos de confianza de Leaning. Y otro libro que me gusta, bueno, Lenin trabaja básicamente en grupos de mujeres como el tema de la sororidad, que es una palabra mexicana que me encanta, que tiene que ver con los círculos de confianza, empieza a trabajar y hay unas cosas que Andrés le va a compartir también. Y el otro libro que me gusta mucho se llama Plan B. Falleció su esposo hace un par de años, entiendo que tenía un cáncer, una enfermedad, y ella empieza a hablar de la resiliencia, y me gusta mucho esta charla TED que la tenemos acá y la pueden ver después cuando les llegue. La pregunta que hacía es que, donde dice, ¿por qué tenemos tan pocas dirigentes mujeres?
y un poco la charla TED que hace, las charlas TED son bastante conocidas a nivel mundial, habla de esto, ¿no es cierto, André? Un poco lo que ella dice acá también y me gusta mucho. Sí, evidentemente no solo es un tema de igualdad de género, o sea, también es importante aclararlo, ¿no? El tema de poder llegar. Es también crear misiones, resultados y cómo mejorar como líderes. Realmente es un reto también para las mujeres del siglo XXI no es un tema efectivamente de solo creer que estamos de moda o que el tema está de moda, no, realmente hay efectos o movimientos como el Me Too, ni una más, ni una menos, perdón, y mira cómo nos ponemos, por ejemplo, se ha desarrollado o basta o el no, que ha tenido que ver tanto en temas lamentables como feminicidios, acosos sexuales y demás, que evidentemente nos hace poner una versión diferente del liderazgo y del liderazgo de las mujeres empoderadas, porque las mujeres también son empresarias, las mujeres pueden desarrollarse, pero no es solo en el solo lenguaje, es en la acción donde efectivamente podemos encontrar la igualdad, es decir, en la medida en que recibamos salarios iguales, tratos iguales, donde tengamos las mismas oportunidades. Aquí no se trata de fuera los hombres del camino, no, todo el contrario. Dentro de la inclusividad se habla efectivamente en que todos podamos participar y en el liderazgo no importa que tú seas mujer o hombre o creer que porque es mujer es una mala líder o buena líder o va a ser más maternal o menos maternal o que va a ser más dura con las mujeres. Entonces, creo que todos esos estereotipos tienen que cambiar y es la razón por la cual debemos tener un plan de acción desde el empoderamiento de las mujeres para poder llegar a cargos dirigentes mucho más rápido porque siguen siendo muy lentos. Aunque las legislaciones del mundo hayan cambiado, la acción es la que no está conectada, o sea, es decir, el hacer es el que no ha llegado realmente para tener una igualdad. Klaus Schwab es el director del World Economic Forum. Me gusta mucho lo que está puesto en amarillo acá, y él habla un poco, y él fue el creador de alguna manera cuando arrancamos este webinar, y ya estamos terminando, nos quedan 4 o 5 láminas, y agradecerle a Coparmex Jalapa, a toda la gente que estaba con nosotros, pueden abrir sus preguntas también, estamos unos minutos más. Enfrentarse a la cuarta revolución industrial es poner la cara a la cuarta revolución industrial de la tecnología, y es empezar a preguntarte qué cosas van a hacer. El World Economic Forum, el WEF, es una vez al año, se reúne en febrero en Davos, en Suiza, donde las empresas más grandes del mundo, los empresarios más grandes y las empresarias más grandes del mundo empiezan a conversar. Y él decía, la formación de las entidades no tiene que ver un tema racional, sino que es un tema profundamente emocional. Se caracteriza por ansiedad, insatisfacción, enojo, y tenemos que aprender a gestionar las emociones para ser mejores líderes, crear un restablecimiento económico mundial, mejorar el contexto económico mundial, trabajar por todo el tema de la desigualdad. Nuestro webinar anterior, que lo pueden ver en el canal de YouTube de Tecnat, está también, hablamos de los ODS y hablamos del tema de la desigualdad, y pusimos esta palabra ennegrecida con Andrés, nos moríamos de la risa, nos daba mucha risa, era un poco el amiguismo. No elijas amigos para cargos profesionales. Por más que seamos amigos, tenemos que medirnos, evaluarnos, confrontarnos y desarrollar también. Y es la forma de poder avanzar. En la lámina siguiente, y yo me voy a empezar a despedir, tiene que ver con lo que estamos creyendo también. Para nosotros este equipo es crear nuevas miradas, crear nuevos tipos de liderazgo, crear nuevas opciones, crear nuevas estructuras, listas diciendo acá, saber y no hacer es lo mismo que no saber. Debemos ser coherentes con lo que decimos, lo que hacemos, debemos comenzar a liderar nosotros y después a un equipo. Nosotros hablamos de la coherencia ser, tiene que ver mucho con creer. Cuerpo, emoción y lenguaje. En la medida en que tú haces en el cuerpo, tu emocionalidad y tu lenguaje te va a permitir creer en esta nueva mirada, crear nuevos universos, creer en lo que estás haciendo y definitivamente crecer. Eso te va a lograr permitir crecer y desarrollar. Te va a tomar tiempo. El crecer, el ser un buen líder o una buena líder no es como el WhatsApp, mensaje de WhatsApp, que ya te llegó el mensaje y vas a empezar a desarrollar. ¿No es cierto, Andrés? Crear, creer y crecer tiene que ver con todo lo que nos hemos demorado este año de empezar a desarrollar, empezar a confiar y empezar a liderar en esta cuarta revolución también. Con Gonzalo hemos podido compartir, bueno, de manera diferente, yo en México y él en Colombia, Chile y Argentina, talleres de liderazgo. Y lo primero que
podemos decirles es, oiga, dejen de comprar tanto libro de cómo te vuelves líder en un paso y eso no funciona así. Porque los seres humanos, digo, lamentablemente, pero gracias también a que no podemos transformarnos en instantes y con una varita mágica no entramos, nos volvemos líderes y salimos, porque no somos una máquina, somos un ser humano con muchas cosas y muchas cosas para trascender. Y yo digo que nuevamente esa frase de gracias a Dios lo somos, porque en la medida en que trabajamos una cosa, podemos ir avanzando. Muchas veces volvemos y utilizo las palabras de este webinar. Aprendemos algo, lo tenemos que desaprender y vuelva a salir al ruedo para reaprender. Entonces, en ese camino, cuando nosotros hacemos talleres de liderazgo y damos ciertas habilidades y técnicas, como lo decía Liz, la escuchativa, qué tan bueno usted escucha. Entonces todos dicen, no, yo escucho súper bien. Usted mira a la persona, usted sabe si la persona es visual, es decir, su escucha es visual, para poderlo ver tiene que verlo, o es auditiva. Gonzalo claramente, si se han dado cuenta, él es auditivo, él no necesita ver para escuchar. Hay personas que necesitan ver para ser escuchados o para poder hablar, porque entenderían entonces que no los están escuchando. O son kinestésicos, son personas que por sus sentimientos se van moviendo. Usted sabe si, por ejemplo, si usted tiene pareja, cómo él se comunica. Y no se trata de un tema de género ni de empezar a decir que los hombres escuchan, no escuchan, hablan más las mujeres. No, no se trata de eso. Se trata de usted sabe cómo efectivamente conoce la persona más cercana a usted, con la que usted vive, su vecino, su compañero de trabajo, su compañero de escuela, no sé. Usted es consciente de cómo escucha y en qué canal de comunicación tiene. Usted sabe cómo las personas son resilientes, cómo las personas pueden cambiar ese sentimiento de resignación por paz, que entienda que el pasado ya sucedió y que lo único que usted puede transformar es el presente. El pasado no se puede cambiar, el pasado ya fue. Y pues ya, si él dijo, ¿cómo se llama la película que dijiste? Intensamente, Inside Intensamente. Out. Que quedó como Imagine, me quedé como con la canción de John Lennon. Bueno, pues yo le recomiendo Kung Fu Panda. Cuando Kung Fu Panda le dicen, bueno, ¿por qué estás pendiente del pasado? No, es que el pasado ya pasó, ya no importa. Concéntrate en el presente porque es un regalo, por eso se llama presente. Creo que son palabras sabias realmente de DreamWorks. No sé si Kung Fu Panda es de DreamWorks, creo. Usted, el futuro es incierto, no se preocupe por el futuro, sí debe planear, tener una estrategia en su organización, por supuesto, debe medirse. El liderazgo no es algo subjetivo, por favor, entendamos todos que hay formas de medir ese impacto. Y es objetivo, no es si me gustó o no me gustó, no, cómo usted impacta y cómo su impacto como líder tiene en la transformación. Pero volviendo al tema del presente, el pasado y el futuro, es que lo único que podemos transformar es nuestro presente. Es esa oportunidad maravillosa de levantarnos todos los días y tenemos 24 horas para poder hacer algo distinto. Y en ese algo distinto, yo los dejaría diciéndoles antes del webinar y nuestra publicidad, que cada día que amanece es un día de transformar. Transformar cuantas cosas querramos y volver a aprender, desaprender y reaprender. Ahí sigue nuestra publicidad para nuestro próximo webinar. Hago un espacio informativo ligeramente chico. Aquí tenemos un último comentario de Liz, que dice, saber y no hacer es lo mismo que no saber. Debemos ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Debemos comenzar a liderar a nosotros y después a un equipo. Así es, Liz. Fabián, nuestra cuñada, por favor. Claro. Eso, Bueno, agradecemos aquí Tecna su presencia y de igual manera agradecemos a nuestros expositores, a Gonzalo y a Andrea, por su amplia y vasta información acerca del liderazgo y esta cuarta revolución. Le quitamos la transformación, no vaya a ser que se mezclen con temas políticos que estamos completamente ajenos a ello. Muchas gracias y les reiteramos, si tienen alguna pregunta o comentario, estamos para leerles y responderles por el chat. Bueno, nuestro próximo webinar será en octubre. Por redes nosotros estaremos comunicándoles de qué tema tratará y pues muy seguramente nos gustaría tenerlos nuevamente por aquí. Gonza, agradecemos nuevamente a nuestros amigos de Coparmex, que seguimos, creamos y crecemos juntos. Y por último, aquí nos aparece
los datos. Síganos por favor en nuestra página, visiten nuestra página es preciosa, es una página realmente muy interesante. Aquí está nuestra jefa por ahí, la vi, Mafe, nuestra CEO, quien hace maravillas de todo esto, de lo que hace realidad también, que es Tecna. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y no sé por dónde más estamos, por Facebook también estamos. Sí. Y nuestros correos, pues pusimos andrea.quiroga@tecnasocial.com si nos quieres contactar en México, y proyectos@tecnasocial.com si estás en el Cono Sur. Sí, agradecerles mucho a todas y a todos los que participaron. Un hábito para las primeras veces que están, compartimos siempre esta presentación, Leslie, una gracias por preguntarlo. En los próximos días, por supuesto, que les va a llegar el PDF, también les vamos a compartir el video por YouTube. Esperamos que les haya servido. Es nuestra forma de mirar el tema del liderazgo, nuestra forma de entender la cuarta revolución. A esto nos dedicamos bastantes horas a la semana. Chequen nuestra página, como mi querido Fabián, también en las acciones que desarrollamos, y nos encanta poder compartir estos saberes como una forma de acercar el conocimiento a una hora que le llamamos la hora del bondi acá en Buenos Aires, en Argentina, la hora que vas en el colectivo, la hora antes de comer y este tipo de actividades que nos gustan mucho desarrollar como equipo. Por mi parte, les mando un abrazo. Si hay preguntas también, Sí, yo me empiezo a despedir. En este caso, ¿en qué medio le pueden pasar las diapositivas de hoy? Sí, con mucho gusto te la vamos a hacer llegar vía correo electrónico, de la misma forma que te escribimos a vos y a todas las personas que les confirmábamos y llegaron acá. Por la cuenta electrónica también va a estar. Si quieren hacernos preguntas, comentarios, también son el feedback, siempre es bienvenido también. eh, para nosotros también. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, tal como dice Andrés. En todas las redes sociales estamos en Tecna Social y vamos publicando cosas, desarrollamos acciones en México, en Colombia, en Uruguay y acá en la Argentina también vamos desarrollando. Yo estoy atento a esas preguntas y sin un abrazo de mi parte. Gracias por su tiempo y su generosidad, mi querido Fabián, y el equipo también. Y a Coparmex, siempre por confiar. Un abrazo para la gente de Coparmex también que está por acá. Un segundo, que me están escribiendo por el interno. Sebastián, ¿puedes activar tu micrófono? Y Ya. ya. No sé si Mafe no me da la opción. Creo que ya. Gracias. No. Hola, sí, Andrea, aquí estoy. Bueno, un placer. Muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarnos y nos estamos acompañando en el próximo webinar. Las bondades del Internet hace que desde cualquier lugar y en cualquier momento todos podamos compartir estos espacios. Muchas gracias a ustedes dos y a Coparmex un agradecimiento especial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escuchar, por siempre seguir. Creo que vamos afianzando el vínculo que es Tecna alrededor de los webinars mes a mes, con el boletín, con las publicaciones que se hacen y con todo lo que se ha venido desarrollando. Y nada, Mafe, a Andrea y a Gonzalo, un abrazo y muchas gracias por los saberes compartidos el día de hoy. Fue muy interesante y nos dejaron muchas preguntas para desarrollar. Ok, recuerden, esta es la última cuña que aprovechamos de su espacio. Nosotros efectivamente tenemos dentro de las áreas de negocio de Tecna, no solo lo trabajamos efectivamente, o sea, el web es una forma de todo lo que nosotros trabajamos, pero es una idea maravillosa efectivamente de decirles que somos consultores, que trabajamos efectivamente para el desarrollo organizacional, en los temas de igualdad de género, bajo todo el concepto de género que ellos representan, los temas de ODS, ayudamos a tu empresa a cómo nos alineamos efectivamente en la Agenda 2030, trabajamos temas de transformación organizacional, coaching de personas y coaching efectivamente de líderes desde las organizaciones, y se me olvida alguna, felicidad organizacional. Entonces, o bienestar organizacional. Entonces, en eso estamos, el equipo listo para apoyarlos, hacer consultorías y nos pueden efectivamente contactar no solo en los webinars, sino también podemos trabajar con ustedes talleres o ciertas consultorías, que sería súper interesante que podamos crecer
Es que siempre se me olvida. Si ven, Fabián, esa es la venganza de Sebastián que se nos olvidó, mire, ahí está. Creamos. Crear, creer y crecer. Y crecemos. Porque me burlé de Sebastián la vez pasada, esta vez se me olvidó a mí. Bueno, juntos crecer y trazar caminos, como es la palabra Tecna. Si no es más, un abrazo enorme. Yo me despido desde Jalapa, Veracruz. Un saludo enorme a todos. Juan también, que nos ayudó, que está ahí con Sebastián. Les mandamos un abrazo enorme en Argentina y esperamos poder hacer muchas cosas juntos. Un abrazo grande, hasta la próxima. Gracias por estar. Todos muy bien. Gracias por acompañarnos.